Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para otra dosis de drama, romance y misterio directamente desde la tierra de las telenovelas turcas. Porque hoy, mis queridos seriefilos, vamos a sumergirnos en un universo de emociones intensas, tramas intrincadas y personajes que se graban a fuego en el corazón. Sí, así es. Prepárense para un viaje sin escalas a través de 9 joyas televisivas que, si eres tan adicto a las series turcas como yo, te dejarán pensando en ellas durante días, incluso semanas. Hoy, exploraremos 9 capítulos de series turcas que tienes que ver en Netflix, esos episodios que son como el primer bocado de un plato exquisito, el que te engancha y te hace querer más. Sé que muchos de ustedes comparten mi pasión por estas producciones que combinan una narrativa cautivadora, personajes con capas profundas y una estética que enamora a primera vista. Y si por alguna razón aún no has tenido el placer de adentrarte en este fascinante mundo, no te preocupes. Hoy te daré las razones perfectas, las excusas ideales para que te sumerjas en este mar de emociones sin ningún remordimiento. De hecho, te reto a ver solo un capítulo de cada una de las series que mencionaré y no terminar maratoneándolas hasta altas horas de la noche. Pero antes de que nos lancemos de lleno a las recomendaciones, como siempre, me tomo un momento para recordarles que si este tipo de contenido es de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita que tanto nos gusta para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenme ese like que siempre me motiva y me ayuda a seguir compartiendo mis pasiones con ustedes. Su apoyo es invaluable y me impulsa a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience nuestra aventura turca. Y bien, iniciemos este viaje con la primera gema de nuestra lista, una que seguramente ya ha conquistado el corazón de muchos, pero que, por su valor, no puede faltar en esta selección, Amor de contrabando, o como la conocemos en su idioma original, Kara Paraşk. Esta serie nos sumerge en un torbellino de romance y misterio que nace en medio de una investigación policial de alto calibre. Nos encontramos con Ömer, un comisario de policía cuyo mundo se desmorona tras la repentina y trágica muerte de su prometida. Paralelamente, conocemos a Elif, una talentosa diseñadora de joyas que también sufre la devastadora pérdida de su padre en circunstancias misteriosas. A medida que ambos personajes, devastados por el dolor y la confusión, comienzan a indagar en estos crímenes, sus caminos se cruzan de manera inesperada. Y lo que comienza como una búsqueda de la verdad pronto se transforma en una conexión poderosa e irresistible. Pero, como suele suceder en este tipo de historias, su incipiente romance estará plagado de obstáculos, secretos oscuros, traiciones imperdonables y peligros que acechan en cada esquina. La química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, es simplemente palpable, te envolverá desde el primer momento y te hará creer en ese amor que surge en medio del caos. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el inicio hasta el final, con una trama que no te dará respiro y que te obligará a ver capítulo tras capítulo sin poder parar. Les recomiendo muchísimo esta serie si buscan una historia con mucho drama, un romance apasionado y una intriga que no te dejará dormir. Amor de contrabando es, sin duda, un clásico moderno que todo fan de las series turcas debe ver. Ahora, cambiemos de ritmo y saltemos a una serie que también ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, Yerde, o La Trampa, como la encuentras en Netflix. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá pegado a la pantalla como si la vida te fuera en ello. La trama nos introduce en un mundo de acción, tensión e intriga a través de la historia de dos hermanos que fueron separados al nacer y que, por designios del destino, terminan en lados opuestos de la ley. Uno de ellos, Sarp, es un brillante policía que se infiltra en las entrañas de la mafia para desmantelar sus operaciones desde dentro. El otro, Umut, ha crecido en las calles, luchando por sobrevivir, y ha sido reclutado por un temible capo mafioso. Lo más interesante de todo esto es que ninguno de los dos hermanos sabe de la existencia del otro, al menos al principio. La serie es un juego constante de tensión, giros inesperados y escenas de acción que te harán contener la respiración. Cada episodio es una bomba de adrenalina que te dejará con ganas de más, preguntándote qué pasará a continuación. Los giros argumentales son tan ingeniosos que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Las actuaciones de los actores principales, Atay Ulusoy y Aras Bulut İnemli, son simplemente sobresalientes, logrando transmitir la complejidad y el conflicto interno de sus personajes de una manera magistral.
Si te gustan las series de acción con un toque de drama familiar, una trama bien construida y personajes memorables, Yerde es una opción excelente y un must-see para cualquier aficionado a las series turcas. La siguiente serie en nuestra lista es Silla Beyazık, o Amor en blanco y negro, un título bastante descriptivo de la dualidad que encontrarán en esta historia. La trama sigue a Ferhat, un sicario despiadado que vive en un mundo de sombras y violencia, donde la empatía es una debilidad que no se puede permitir. Y luego tenemos a Asl, una doctora cuyo único propósito en la vida es salvar vidas, una mujer compasiva y dedicada a su profesión. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, cuando Asl se ve obligada a casarse con Ferhat a través de un contrato que la obliga a estar a su lado. Aunque parecen polos opuestos, aunque sus mundos son completamente diferentes, la convivencia forzosa los obliga a conocerse, a descubrir sus verdaderas identidades y a encontrar algo en el otro que nunca pensaron que existía. A medida que conviven bajo el mismo techo, surge una conexión intensa e innegable que cambiará sus vidas para siempre. Esta serie es un viaje emocional profundo e intenso, donde vemos cómo el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras, como la luz puede penetrar en la oscuridad más profunda. La trama tiene un ritmo muy interesante, con momentos de acción que te harán saltar del sofá, pero también con muchos momentos de intimidad y reflexión que te permitirán conectar con la vulnerabilidad de los personajes. Si te gusta el drama con romance, personajes complejos y una trama que te atrape desde el primer capítulo, te recomiendo mucho darle una oportunidad a Silla Beyazık. Créeme, no te arrepentirás. Y hablando de personajes complejos, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, una serie que nos presenta una historia de venganza, redención y un amor que lucha contra todos los pronósticos. La serie sigue a Kuzgun, un hombre atormentado por su pasado que regresa a Estambul después de años de autoexilio para vengar la injusticia que sufrió su familia. Su infancia fue robada por la traición y la corrupción, y ahora está decidido a hacer pagar a todos los que le hicieron daño. Sin embargo, sus planes se complican cuando se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, la mujer que una vez le hizo soñar con un futuro diferente y que ahora está del lado de sus enemigos. La serie es una mezcla explosiva de drama, acción y romance, con una trama que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. Los personajes están muy bien desarrollados, sus motivaciones son claras y la tensión entre Kuzgun y Dila es tan palpable que te hará contener la respiración en cada una de sus interacciones. Si te gustan las historias de venganza con un toque de romance, y sobre todo, si disfrutas de los personajes con matices oscuros y personalidades ambiguas, Kuzgun te va a encantar. No podrás dejar de verla. Vamos ahora a una serie que ha conquistado a muchos corazones por su dulzura y encanto, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Esta es una serie un poco diferente a las que hemos visto hasta ahora, ya que tiene un tono más ligero, divertido y cómico, pero no por eso menos atrapante. De hecho, es una serie que te hará sonreír, suspirar y te dejará con un sentimiento de alegría en el corazón. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora perdidamente de Khan, el carismático y atractivo dueño de la empresa. La serie está llena de momentos divertidos, escenas románticas que te harán suspirar y situaciones un poco alocadas que te harán reír a carcajadas. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es increíble, es de esas que traspasa la pantalla y te hacen creer en el amor a primera vista. Es una serie perfecta para relajarte, desconectar de la rutina, disfrutar de una historia de amor bonita y olvidarte un poco de los problemas cotidianos. Si buscas algo con un tono más ligero y divertido, Erkenzicus es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de sus personajes y de su historia. Ahora, cambiamos un poco de registro y nos adentramos en una historia más emotiva y conmovedora con Zemeri, una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando durante días. Esta producción nos cuenta la historia de Firuze y Ayaz, dos jóvenes que se enamoran en medio de un contexto social difícil, marcado por la injusticia y la desigualdad. Firuze es una joven valiente y decidida que busca justicia por la muerte de su padre, una tragedia que marcó su vida para siempre. Ayaz es un joven con un pasado doloroso y un futuro incierto que trabaja en una empresa constructora. Sus vidas se entrelazan de manera trágica, cuando la empresa donde trabaja Ayaz se ve implicada en el caso del padre de Firuze. A pesar de las adversidades, a pesar del dolor y el sufrimiento, su amor se fortalece y se convierte en su refugio. Pero su camino estará plagado de obstáculos y tendrán que luchar con uñas y dientes para poder estar juntos. Esta serie aborda temas como la injusticia social, la corrupción, la impunidad y la búsqueda de la verdad,
pero también el poder transformador del amor, la lealtad y la esperanza. La trama es muy emotiva, te hará llorar, te hará reír y te hará reflexionar sobre varios temas importantes. Si buscas una serie con un drama intenso, personajes entrañables y una historia que te deje pensando, Cemery es perfecta para ti. Seguimos nuestra ruta por el universo de las series turcas con Yarg, o Secretos de Familia, una serie que te mantendrá al filo de tu asiento con cada episodio, con cada giro inesperado y con cada nuevo misterio. Esta producción nos presenta la historia de Ilgaz, un fiscal muy recto, meticuloso y con un fuerte sentido de la justicia, y Ceylin, una abogada audaz, apasionada y poco convencional, con un estilo de trabajo que a menudo desafía los límites de la ley. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios, sus creencias y la forma en que entienden la justicia. La serie es un thriller legal que explora temas como la justicia, la moral, la ética, la corrupción y los límites de la ley. La trama es muy inteligente, con giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber, y un ritmo que te mantendrá enganchado desde el primer minuto hasta el último. La química entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es increíble, te harán querer ver más de ellos y de su lucha contra la corrupción y la impunidad. Si eres fan de los dramas legales con un toque de misterio, Yarg es una serie que no te puedes perder bajo ningún motivo. Y ahora, vamos con una serie que ha generado muchísima conversación y debate, Fatma. En esta miniserie, nos encontramos con Fatma, una mujer de limpieza que se ve envuelta en una serie de crímenes tras la misteriosa desaparición de su marido. La serie tiene un ritmo diferente, una atmósfera oscura y una protagonista que te sorprenderá con cada decisión que toma, con cada paso que da hacia la justicia. Es una historia de venganza, de supervivencia y de la lucha de una mujer por recuperar su vida en un mundo que no la comprende, que la ignora y que la subestima. No es una serie fácil de ver, es cruda, es realista y a veces te incomodará, pero sin duda te hará reflexionar sobre muchos temas importantes, como la desigualdad, la violencia de género, la justicia y el poder transformador de la venganza. Si buscas algo diferente, una serie con una protagonista fuerte y una trama que te dejará pensando, Fatma es una excelente opción. Te aseguro que no te dejará indiferente. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos Bir Bakadr, o Etiqueta Ajena. Esta es una serie que te va a hacer pensar mucho sobre los prejuicios sociales y culturales, sobre las diferencias que nos separan y sobre los puntos en común que nos unen como seres humanos. La historia sigue a un grupo de personajes muy diferentes entre sí, con distintas creencias, estilos de vida y orígenes sociales, que terminan conectándose de manera inesperada a través de una serie de circunstancias que los obligan a confrontar sus propios prejuicios. La serie aborda temas como la religión, la política, la identidad, las relaciones interpersonales, la discriminación y el poder de la empatía de una manera muy inteligente, sensible y conmovedora. Es una serie que te invita a la reflexión, a cuestionar tus propios prejuicios y a entender mejor las diferencias que nos hacen únicos, que nos hacen ser quienes somos. No es una serie para maratonear sin pensar, es una serie que requiere tiempo, atención y un corazón abierto. Pero sin duda, es una joya televisiva que te dejará una huella profunda. Si buscas algo que te haga pensar, que te cuestione y que te invite a un viaje de autodescubrimiento, Bir Bakadr es una serie que tienes que descubrir. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por estas 9 series turcas que no puedes dejar de ver en Netflix. Hemos viajado a través de historias de amor apasionadas, thrillers policíacos llenos de acción, dramas familiares que te tocarán el corazón y series que te invitarán a reflexionar sobre temas importantes de la sociedad actual. Espero que esta lista haya sido de tu agrado, que te haya dado ganas de sumergirte en algunas de estas producciones y que hayas encontrado algo que despierte tu curiosidad. Recuerda que todas ellas están disponibles en Netflix, así que no tienes excusa para no comenzar a maratonear. Prepara las palomitas, busca tu rincón favorito y déjate llevar por el encanto de las series turcas. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que lo más importante es que cada uno encuentre el tipo de series que más le guste, que le haga pasar un buen rato, que le emocione y que le haga soñar. Las series turcas, sin duda, tienen algo especial, un gen que las hace tan adictivas, tan cautivadoras y que nos permite conectar con historias y personajes que nos hacen vivir emociones muy intensas. Y por eso, me encanta compartir estas recomendaciones con ustedes, porque sé que muchos de ustedes sienten la misma pasión por este tipo de producciones.
Y antes de despedirme, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Me encanta leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus historias. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones, para descubrir nuevas historias juntos y para construir una comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, siga compartiendo contenido interesante y siga conectando con personas maravillosas como ustedes. Muchísimas gracias por todo, por su apoyo, por sus comentarios y por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas y que tengan un maratón de series maravilloso.